buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad, inaugurando el mes de marzo en esta jornada de viernes, que hoy nos acompaña Josema por una indisposición pasajera. 21 grados es la temperatura en estos momentos en Capital y ya repasamos rápidamente el pronóstico de meteorología para las próximas horas, que vamos a decirles que el tiempo va a estar relativamente cálido, la máxima ya la superamos, la mínima ya la superamos, la máxima va a ser de 27 grados, el cielo estará algo nuboso con periodos de cubierto en el área metropolitana. ¿Qué pasará mañana sábado 2 de marzo? Bueno, el cielo se irá cubriendo con probabilidad de lluvias y tormentas. Esto será sobre la tardecita, las temperaturas extremas 17 la mínima, 29 grados la máxima. El domingo 3 de marzo se aleja la posibilidad de precipitaciones, las temperaturas estarán ubicadas un poco más frescas, 15 y 23 en las extremas en el área metropolitana. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Entre ellos es que está en vigencia, rige un aumento de las naftas desde esta medianoche, también del gasoil, que cuestan desde anoche 1 peso por litro, mientras que el supergas subió 4 pesos por kilo. El precio de la garrafa de 13 kilos, para tenerlo como referencia, pasó de 998 a 1.050 pesos, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Industria y Energía. El PIT-CNT está llamando al sistema político a pronunciarse sobre los dichos del líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, en los que a su entender hace apología del golpe de Estado. El senador cuestionó las convicciones democráticas de la central sindical, hecho que fue respondido desde la central obrera. Por otro lado, la Sociedad Uruguaya de Pediatría expresó preocupación por los hechos de violencia que involucran a niñas, niños y adolescentes y llama a no naturalizar dichas situaciones que amenazan los derechos de las infancias. También vamos a estar hablando de lo que pasa en el MIDES, donde el MIDES cesó un convenio con la ONG El Paso por el que se atendía a víctimas de trata de personas. El ministro Lema criticó de forma lateral los resultados del convenio y explicó que el Ministerio de Desarrollo Social se encargará de prestar este servicio. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo al diputado nacionalista Sebastián Andújar, quien hoy deja la presidencia de la Cámara de Representantes. Con él vamos a evaluar lo que fue este año 2023 en la Cámara de Representantes, pero también cómo se prepara el escenario político también a nivel del Parlamento, cuando además el próximo sábado, es decir, mañana, el presidente de la República va a dar su discurso ante la Asamblea General, cuáles son las expectativas de quien integra este partido allí desde el Parlamento. Vamos ahora a abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para saber cómo están las calles y por dónde circular, por dónde no, con datos del Centro de Gestión de Movilidad. @IMTránsito, @MBD Transporte, para seguir en redes en tiempo real los posibles inconvenientes que puedan surgir. Acevedo Díaz entre Francisco Canaro y Ana Monterroso va a estar cortado hasta las 11 de la mañana por trabajos de hormigonado. 33 entre Buenos Aires y Reconquista. El corte será hasta las 5 de la tarde. Agustín de Iturbey entre Rivera y Pedro de Sierra. El corte será hasta las 2 de la tarde por trabajos de carga y descarga. También estará cortado Francisco de Alzaibar entre la Rambla Francia y Buenos Aires, y esto va a ser hasta el 22 de marzo por el programa Late Ciudad Vieja. Y por último, Joaquín Requena e Itapeví va a estar cortado desde las 3 de la tarde hasta la medianoche por un evento que se va a realizar en esa zona. Algunos de los cortes que están previstos para esta jornada: vemos una Rambla que todavía el sol no se está viendo. Bien, y vamos a comenzar el desarrollo informativo. Está normalizado, vamos a decirle, todo lo que tiene que ver con el paro de las unidades de transporte de COME por la rapiña que vivió un trabajador en las últimas horas. Información que vamos a tener en instantes nada más. Desde la pasada medianoche, rige el precio de los combustibles, pero va a estar con el tema del transporte nuestra compañera Juliana Perdomo. La agresión, como dijimos, se registró en la calle 19 de junio, esquina Eduardo Reis, en la zona de Colón, pero bueno, el trabajador entregó su turno, fue asaltado por delincuentes y bueno, se resistió, hubo un intercambio ahí, pero bueno, fue finalmente internado y se encuentra estable. Más información lo vamos a tener con nuestra compañera Juliana Perdomo.
Bien, y ahora vamos a el precio de los combustibles que rige desde esta medianoche, el aumento. 1 peso aumentaron las naftas y también el gasol, mientras que el supergas subió 4 pesos el kilo, lo que representa un aumento de 52 pesos en una garrafa de 13 kilos. El precio de la garrafa, como dijimos, ahora será de 1.050 pesos. La ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, justificó la suba por el aumento internacional del precio del crudo de referencia y los costos de la parada de la refinería de ANCAP. Nosotros en muchas ocasiones hemos tenido la posibilidad de que ANCAP absorba este tipo de subidas de precios internacionales pequeños, pero en este caso, para tener la tranquilidad de que no haya descalces financieros en ANCAP debido a lo largo, sobre todo, que fue esta parada de la refinería, que está parada desde septiembre y ha sido más largo que en otras oportunidades. Nos quedamos más tranquilos haciendo este aumento, que en realidad, según los precios internacionales, tendría que haber sido más. Tendría que haber sido más de 2 pesos en las naftas y mucho más en el supergas, pero estamos haciendo este ajuste mínimo para dar esa garantía. El precio de la garrafa de 13 kilos pasará de 998 pesos a 1.050 pesos. El supergas es el principal combustible consumido entre las familias de menores recursos. Que la variación se haga lejos del periodo pico de consumo, que es el invierno, puede explicar una diferencia tan pronunciada. Y ayer fue un día de explicaciones a raíz de las declaraciones del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien dijo que el PIT-CNT tiene y no tenga intención de avasallar la Constitución, como había dicho en un encuentro entre dirigentes. Aseguró Manini que en la interna de la organización sindical sí hay gente que tiene convicciones antidemocráticas. La aclaración la hizo debido a que Búsqueda publicó días atrás durante una reunión donde participó Manini Ríos, manifestó que las Fuerzas Armadas son el único freno existente ante las instituciones antidemocráticas y puso como ejemplo, entre otras, a la Central Sindical. Yo no creo que el PIT-CNT sea una institución que tenga la intención de avasallar la Constitución y las instituciones democráticas. Sí, estoy convencido que dentro del PIT-CNT hay elementos con pocas convicciones democráticas. Estoy convencido. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, hay elementos con pocas convicciones democráticas. Uno lo ve cuando justifican dictaduras del continente, lo ve en algunas actitudes, a veces patoteriles que han utilizado en algunas ocasiones para hacer respetar una decisión de un paro, etcétera, etcétera. Lo hemos visto a lo largo del tiempo. El que lo niegue está actuando con hipocresía, sabe que eso es así, pero claramente no estoy diciendo que el PIT-CNT hoy sea una amenaza para la democracia. No lo estoy diciendo, si alguien lo interpretó así, no fue el espíritu de mis dichos. Sí estoy diciendo que las Fuerzas Armadas no se pueden mal usar en cosas para las cuales no está previsto su empleo y sí tienen que ser una institución que en última instancia garantice el respeto al Estado de Derecho. Y seguimos en tema porque el teniente coronel retirado y dirigente de Cabildo Abierto, Gustavo Baruso, tiene en su estado de WhatsApp una inscripción nazi, según informó también el semanario Búsqueda. Baruso también es presidente del Club de Leones de Maldonado y en su estado de WhatsApp puede leerse la inscripción "Mi honor es lealtad", frase distintiva del grupo de élite de combate nazi. Y esto tuvo una respuesta porque el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo estar consternado por los dichos de Manini Ríos que fueron publicados en Búsqueda. Llamó a que el sistema político se pronuncie y dijo que el líder cabildante hizo una apología del golpe de Estado. Nosotros estamos consternados porque el senador Manini lo que hace es una apología del golpe de Estado, una apología golpista. Y es absolutamente complejo porque, por un lado, el movimiento sindical tiene una acción apegada a las instituciones democráticas en defensa del trabajo, en defensa de los derechos de los trabajadores, en materia de seguridad social, en defensa del salario y el desarrollo del país. Es muy grave las palabras del senador. El movimiento sindical no tiene que
que mostrar cartas de fe democrática, porque se ha jugado la vida en defensa de las instituciones para que en nuestro país haya una democracia profunda, basada en la libertad de expresión, de organización, de pensamiento, de movilización pacífica, y a su vez para que esa democracia sirva para mejorar la vida de la gente. Entonces, yo creo que es tan grave lo que dice que requeriría que todo el sistema político, en particular sus socios de la coalición de gobierno, aclararan su posición al respecto de sus dichos. Algunos de los integrantes del oficialismo también se pronunciaron y lo dijo el senador blanco y precandidato a la presidencia, Jorge Gandini, quien dijo que los dichos de Manini son preocupantes. Además, Gandini defendió la idea de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la policía y dijo que quiere conversarla con el líder de Cabildo Abierto, que no es partidario de esta iniciativa. Démosle respaldo a las Fuerzas Armadas, respaldo legal, para que puedan hacer patrullaje en los barrios más complicados, a solicitud del Ministerio del Interior, con autorización del Ministro de Defensa, con un viático, como cobran cuando hacen custodia perimetral de cárceles o como cobran cuando hacen tareas en frontera, para que puedan ayudar, ser auxiliares de la policía, dando presencia del Estado en las zonas más complicadas, nada más. Y como ya se hace, y a lo mejor no recuerda Manini, se hace desde que él era comandante jefe del ejército, capaz que tenemos que conversar para entender bien lo que yo estoy planteando. Gandini dijo que comparte la idea de que la DEA vuelva a operar en nuestro país y criticó las declaraciones de Orsi, quien había señalado que no se debe endiosar a la agencia y se debe buscar apoyo regional. La DEA no es Dios, tampoco es el diablo, ¿no? Porque esté en los Estados Unidos. Creo que todos tenemos la idea de que hace una buena tarea. Una cosa no impide la otra. Puede haber apoyos en la región y puede estar la DEA, que tiene muchísima experiencia y conocimiento en la materia. Y también hizo alusión a las declaraciones de Manini, la intendenta de Montevideo y precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, quien dijo que fue un acto de provocación para llamar la atención los dichos de Manini y lo desafió a renunciar a sus fueros para hacer frente a las responsabilidades pendientes ante la justicia. Es una simple provocación, creo que es la mejor forma de definirlo. No resiste el más mínimo análisis, ni siquiera de su propio archivo, porque él se reunió en el 2022 con el PIT-CNT y a la salida dijo que tenía puntos en común. Entonces, ¿cómo se puede entender? En 2022 no era antidemocrático el PIT-CNT y ahora sí. Me parece que hay gente que se pone nerviosa con las encuestas y empieza a dar cualquier manotazo con tal de concitar la atención. Yo creo que si nos quiere llamar la atención de verdad, que renuncie a sus fueros y vaya a la justicia como había prometido y no hizo. Nada nos tiene que distraer de lo importante. Esto es una provocación, sigamos para adelante y la trayectoria democrática y por la democracia del PIT-CNT está convalidada por toda la historia. Un juez de garantía del Poder Judicial dispuso la reapertura, el reexamen de la causa contra el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, quien fue denunciado por el delito de abuso de funciones por parte de un abogado defensor de militares condenado. Estamos hablando de Rafael Ravera. El análisis va a quedar en manos de la fiscal subrogante, Silvia Porteiro, que tendrá 20 días para expedirse. El juez de garantías dictó su resolución y la resolución fue hacer lugar al reexamen y pasarlo a consideración de otro fiscal. O sea que el siguiente paso es que la causa va a ser reexaminada por la Fiscalía de Económicos de segundo turno, la doctora Porteiro, que es nuestra fiscal subrogante. Los delitos que se le imputan al doctor Percivale son el abuso innominado de funciones y la omisión contumacial de los deberes del cargo. Esos delitos requieren determinadas exigencias, determinados elementos que nosotros entendemos que no se verificaron y que, a mi juicio, no hay elementos para poder evidenciar de acuerdo a lo que manda nuestra ley orgánica y el Código de Proceso Penal, que es implementar investigaciones administrativas que tienden a aclarar delitos. Acá lo que vemos son determinadas acciones que pueden ser pasibles de resolver en otros ámbitos. A partir de estos días van a notificar a la Fiscalía, yo de hecho hoy ya le voy a comunicar a la colega
de que va a tener este reexamen, y una vez que accedan a la actuación tienen 20 días para pronunciarse. Y el militar defensor de los militares, el abogado defensor de los militares, se mostró conforme con esta resolución de reexaminar esta causa. Dijo que la Fiscalía investiga solo para un lado y señaló que por edad varios de sus defendidos debieron solicitar asilo político porque entienden que las causas llevadas adelante en su contra fueron sin el debido proceso. Se aportaron más elementos de prueba porque la Fiscalía sostenía de que no se habían presentado pruebas y que en realidad se tomaban como entrevistas televisivas como estamos teniendo en este momento, y no era así. ¿Qué se sumó, por ejemplo? Primero, el llamado a la prensa y informe oficial de Fiscalía del doctor Parciavale estableciendo que iba a prescribir a coautores de eventuales abusos o delitos. El estudio nuestro está presentando refugio o asilo político de varios indagados por la notoria falta de garantía de la Fiscalía. Especialmente yo estoy hablando de la Fiscalía de Lesa Humanidad. Hay muchos militares que, como esto implica de hecho pena de muerte, porque estamos hablando de personas de 82, 83 años, muchos militares optaron por irse en función a la documentación que acredita que no se llevó el debido proceso. Se pidió asilo político. Si van a infligir la ley aplicando la retroactividad, que la inflijan con todos los involucrados que nos tienen a los ciudadanos en vila. ¿Usted dice que la Fiscalía investiga solamente por un lado? Sí, sin duda. Y seguimos de alguna manera en tema porque la eliminación del concepto de terrorismo de Estado en los planes de estudio generó repercusión en medios internacionales. El País de Madrid destacó en su publicación digital que el organismo rector de la enseñanza en Uruguay resuelve no llamar terrorismo de Estado al terrorismo de Estado perpetrado por el régimen cívico-militar que gobernó entre 1973 y 1985. En un tono similar, el diario argentino Página 12 informó este 28 de febrero que Uruguay eliminó el término terrorismo de Estado de los programas educativos, destacando que la noticia se conoció gracias a la Asociación de Profesores de Historia. La nota explica que los textos de primer año de liceo refieren ahora a la suspensión y avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos para explicar los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de opositores políticos y militantes sociales por parte del Estado. En este sentido, la Asociación de Docentes de Historia atribuyó esta decisión al avance del discurso negacionista que en 2022 había tenido un primer intento, pero que se logró frenar al conocerse la propuesta antes que se hiciera. A diferencia de 2022, señala Página 12, en esta ocasión la medida sí se concretó. Si bien los docentes reconocieron que el nuevo concepto aparecía en una versión preliminar aprobada en noviembre, luego había sido eliminado del programa definitivo que, sin embargo, fue oficializado días antes del inicio de clases por la Administración Nacional de Educación Pública. Y ahora recibimos con muchísimo gusto a nuestra compañera Juliana Perdomo, que tiene información sobre el estado del transporte en la ciudad. Juliana, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Pilar? Muchas gracias. Buen viernes para todos. Les contamos que el servicio de transporte en Come ya se restableció luego del paro que se empezó a realizar en la tarde de ayer tras la rapiña que sufrió un trabajador que además fue baleado. Para más información estamos con el presidente del sindicato y también integrante de UNOT, Claudio Vera. Gracias por estos minutos. Buenos días. ¿Cuál es la situación del trabajador y cómo fue el hecho? Bueno, al momento el trabajador se encuentra fuera de peligro. Estaban esperando algunos análisis para ver que tenía una pequeña inmovilidad en los dedos de la mano. Y bueno, hasta el momento es lo que tenemos por ahora. El día de ayer el compañero se baja del relevo y cuando va a subir a su auto lo abordan 3 personas y en el forcejeo lo tiran al piso y uno de ellos le tira un tiro que justamente pega en el brazo.
A las 10 de la mañana van a tener un encuentro en el Ministerio del Interior. ¿Qué propuestas les van a plantear? Bueno, nosotros en realidad venimos con una preocupación de que estamos viendo día a día el incremento de la violencia. Esta medida que tomamos los trabajadores del transporte ayer es en defensa de la vida, en defensa de la convivencia pacífica que tenemos que tener los seres humanos. Y bueno, es una situación que nos genera mucha impotencia al sector. Y lo que le vamos a trasladar al Ministerio del Interior es bueno, el incremento de patrullaje en la zona y además el fortalecimiento del bus seguro, que para nosotros es una herramienta importantísima en el sector del transporte. ¿Se vienen manteniendo las rapiñas? ¿Han bajado? ¿Cómo es el día a día en el ómnibus? En realidad se vienen manteniendo, la mayoría no son este nivel de violencia, pero se vienen manteniendo, vienen subiendo en realidad. Y también tenemos problemas a la hora de que nos bajamos y venimos a entregar la recaudación a la empresa. También hemos tenido un montón de incidentes. ¿Con la tarjeta STM ha mejorado? ¿Ven menos uso de efectivo en las unidades? Sí, con la tarjeta STM hemos visto el incremento del uso de la tarjeta. Baja sustancialmente el efectivo, pero bueno, la situación de violencia sigue cambiada. En realidad crece constantemente. ¿Tienen previsto que cada vez que suceda un hecho de estos realicen paro? Ayer hubo un gran acatamiento. Nosotros tenemos una concepción de defensa de la vida, de una convivencia pacífica, de poder llegar a nuestras casas sin que nadie, sin vivir ese estado de violencia que estamos viviendo constantemente en las calles. Y en ese sentido vamos a reaccionar de la misma manera. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bueno, Pilar, teníamos la palabra del presidente del sindicato de Come. Les reiteramos que el servicio ya se restableció y esperamos que pasará luego de las 10 de la mañana cuando tengan esta reunión en el Ministerio del Interior. Gracias, Juliana, por esta información. Y nosotros ahora vamos con otros temas porque el director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, Álvaro Galeana, dijo que los 2 niños que fueron ingresados el viernes con heridas de bala se encuentran bien y a la espera de una resolución judicial para saber si van a ser institucionalizados o van a estar con su familia. Galeana aseguró que se observa un incremento de casos de ingresos de niños y niñas con heridas de bala al nosocomio. Es un incremento que nosotros venimos viendo desde hace 20 años, o sea, desde el año 2020 hasta acá, lo que antes era una excepción absolutamente de encontrar un niño con una bala, y en general era un niño pequeño que estaba en su casa, que había tomado el arma de su padre por error y se habían disparado entre hermanos, pero por un accidente doméstico. Hoy estamos viendo, en estos últimos 20 años ha ido mutando eso, ha ido cambiando. Hoy vemos niños que son más grandes, niños de 12, 13, 14 años, y niños que no estaban dentro de su casa, sino que estaban en el contexto de alguna otra situación. Hemos visto niños que son niños adolescentes que prácticamente estaban participando de actividades delictivas como ser robar o ese tipo de cosas que terminaron acá, y niños que estaban en el medio de otras actividades y que casualmente terminaron con las balas. No nos gusta hablar de balas perdidas porque las balas no se pierden, las balas salen de un lado y van a otro lado, nadie pierde una bala y termina en el tórax de un niño. La Sociedad Uruguaya de Pediatría también expresó preocupación por estas situaciones generadas con balas que hieren a niños, niñas y adolescentes y llamó a no naturalizar estas situaciones que amenazan los derechos y también los valores de convivencia y solidaridad. La Sociedad de Pediatría invita a todas las personas, a todos los actores involucrados a buscar caminos de diálogo, acercamiento y entendimiento que permitan llegar a soluciones reales para que no pasen este tipo de hechos. Vamos ahora a otros temas. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, defendió la medida de finalizar un convenio entre este ministerio y la ONG El Paso, que atendía a víctimas de trata. Lema insinuó críticas a los resultados del convenio y explicó que el MIDES se hará cargo de este servicio. El razonamiento que se hizo es que no se puede estar dependiendo, en este caso, de esta ONG para poder dar la respuesta en trata. Entonces, ¿qué se hizo? Un proceso similar a lo que se hizo en otros casos que en su momento fueron criticados y mejoró la gestión. Se hizo un llamado que está en proceso de implementación para incorporar técnicos a través de concursos que respondan a la administración, que se agarre expertise en la materia y pueden ir más allá de la presencia o no
de una ONG y en este momento hay un personal disponiendo de la respuesta en trata. Entonces lo que se busca es la no dependencia en una ONG que a lo largo de la historia del MIDES ha recibido más de 100 millones de pesos en diferentes contrataciones, en donde nosotros entendemos humildemente que esos recursos llevados adelante con personal directamente que responda al Ministerio va a ser muchísimo más eficiente la gestión que tener una dependencia con una organización. ¿Hubo una evaluación negativa del trabajo de la ONG en estos años? Hay una evaluación de que se puede mejorar muchísimo el servicio. La justicia condenó a 10 años de privación de libertad al joven, al adolescente de 17 años que asesinó a Valentina Cancela, allí en el departamento de Maldonado. Se trata de la primera condena por femicidio en menores de edad y es una pena más alta por este delito. El femicidio de Valentina se dio en agosto del año pasado. Había sido vista por última vez el 15 de agosto en la parada 6 de la Plaza Brava. Tras una intensa búsqueda se dio con el cuerpo de la joven y su pareja confesó haberla matado y esconder el cuerpo. Durante la búsqueda, la madre de Valentina recordó que su familia había denunciado en más de una oportunidad episodios de violencia con su novio. En la jornada de este jueves, la justicia de Maldonado condenó a 10 años de reclusión al joven de 17 años que mató a su expareja. Esa es la pena máxima que fue pedida por la Fiscalía y por la defensa de la familia por tratarse de un menor de edad. Según informó la Fiscalía, es la primera vez que se condena a un adolescente por un femicidio. El joven se encontraba detenido en el Instituto Nacional de Inclusión Social, Adolescente, INISA, hasta que se dictara condena. Desde el organismo aclararon que el joven pasará la totalidad de su tiempo en prisión en este instituto, a pesar de cumplir la mayoría de edad, ya que una vez que un menor es condenado, toda la pena la cumplen dependencias del INISA. Vamos a cambiar de tema. El PIT-CNT está convocando al paro internacional de mujeres para el próximo 8 de marzo y para ese día convoca una concentración a las 4 de la tarde en Plaza Independencia y desde las 6 de la tarde partirá la marcha por el Día Internacional de las Mujeres. Alejandra Otero, vocera de la Secretaría de Género del PIT-CNT, dijo estas declaraciones a MD Noticias. Con la consigna ni un derecho menos, basta de retrocesos. Como mujeres trabajadoras reivindicamos el lugar, la posición de las mujeres que tenemos no solo en el mercado laboral, sino que también en todo lo que enmarca la sociedad, o sea, como por ejemplo, trabajo no remunerado. Hemos visto también un retroceso de nuestros derechos, pero además un retroceso en cuanto a las políticas públicas que nos, por decirlo de alguna forma, nos ayudan a alivianar la carga que tenemos las mujeres día a día, porque como bien sabemos, nosotras tenemos más carga mental y más carga de trabajo no remunerado en nuestras vidas que lo tienen los varones. Esto será además en una semana, el viernes 8 de marzo. Ahora hacemos una brevísima pausa. De la vuelta de la misma estaremos conversando con el diputado nacionalista Sebastián Andújar. De MBD Noticias y ya recibimos con muchísimo gusto al diputado blanco Sebastián Andújar, hasta hoy presidente de la Cámara de Representantes. ¿Cómo anda? Buen día. Bienvenido. Bien. Muchas gracias por la invitación. Técnicamente, bueno, ya dejando, ¿no? Sí. Lo administrativo hasta ayer y bueno, lo político hasta hoy. Hoy es un día de cambio y con la misma alegría que hace un año asumimos, se repite hoy con la misma alegría en la que dejamos el cargo y la responsabilidad. Un año que además, más allá del trabajo interno, fue muy intenso en novedades políticas, ¿no? Sí, la Cámara tuvo un trabajo muy intenso, todo lo que tiene que ver en la actividad legislativa, pero también en el debate. Por ejemplo, tenemos la mayor cantidad de interpelaciones que hubo en los últimos 20 años, hizo este año en la Cámara de Representantes, con sesiones realmente debatidas. Creo que realizó su trabajo y también pudo ser productiva, porque la Cámara de Representantes pudo generar un contenido legislativo muy interesante. Te digo que al día de hoy está al día, no tiene cosas de relevancia pendientes y está preparada para enfrentar un nuevo año
donde tendrá que contemplar las iniciativas del Ejecutivo y las iniciativas propias de los legisladores. Sí, sobre todo este fue el último año, el 2023, que técnicamente se trabajaba mucho más a nivel legislativo, porque ahora viene un año que es muy particular, como es el año Y sí, tuvimos la electoral, última rendición de cuentas, que fue muy discutida, porque era la última que nos permitía modificar el gasto, y también tuvimos la ley de seguridad social, que fue harto discutido. O sea, hubo dos mojones que marcaron la tarea legislativa, que fueron las que se robaron también el debate y las horas para que esto pudiese prosperar. Y también la ley de financiamiento de partidos políticos, que no es menor, que ya en los últimos meses se trató y se trabajó mucho, porque era un tema que estamos comprometidos con la sociedad y que para nosotros tenía que ser aprobado ya. Veremos qué hace el Senado, si realmente tiene la actitud o el ánimo de tratarla o no la quiere tratar. ¿Y cómo es estar en ese lugar con temas, como decía usted, interpelaciones que fueron muchas? Pienso en Salto Grande, pienso en el caso Penades, que no directamente, pero digo que afecta también mucho. Porque la Cámara tuvo que actuar y tuvo que aplicar el artículo para que sea desafectado del Parlamento, porque él había sido electo por la Cámara de Diputados, en el Senado estaba en el ejercicio de una suplencia. Sí, fueron cosas bastante fuertes, y uno se transforma en un constructor de puentes. La actividad del presidente de la Cámara significa eso también, poder no solamente brindar las herramientas para los que los legisladores puedan realizar su tarea de forma ecuánime, con los equilibrios que corresponde, pero sino también cuando llega un momento de actuar es esa construcción de puente entre todos los partidos para lograr que la actividad y las responsabilidades que tiene cada uno se pueda cumplir, más allá de las diferencias políticas, ideológicas. ¿Y lo de Penades fue lo más duro o qué fue lo más duro de este año para usted? No analizamos como duro, sobre todo por las características personales que tiene el caso, que no son características propias del Parlamento. Lo duro es duro encontrarse con esa situación de un compañero del cual muchos desconocíamos lo que sucedía en su vida personal. Eso sí, yo digo, más que duro, sorprendente, pero también tuvimos otras situaciones que lamentablemente han perjudicado o se han sentido perjudicados algunos legisladores, pero siempre pasan por el órbita de lo privado, no por lo que tiene que ver con lo que realiza el cuerpo y lo que realiza la función legislativa. Bien, daría para seguir mucho más sobre esto, pero mañana el presidente de la República da su último discurso de casi que de balance de gobierno. ¿Qué expectativas tiene respecto a lo que allí pueda decir la calle? Muchas, porque estamos acostumbrados a que este presidente haya tenido esa impronta de poder ir al Parlamento a rendir cuentas. Nos parece una actitud positiva, también nos parece una buena actitud hasta de la oposición, teniendo la concurrencia y que todos formemos parte de esa Asamblea General para escuchar al presidente de la República, por lo que significa el presidente de la República, y que desde el Parlamento también sea la transmisión hacia la ciudadanía, que pueda escuchar las explicaciones sobre las cosas que se hicieron y fundamentalmente mucho más sobre las cosas que se tienen que hacer, que creo que ahí es donde está nuestra mayor expectativa, poder escuchar al presidente. ¿Qué nos depara para el año 2024? ¿Cuál va a ser la actitud del Poder Ejecutivo? ¿Cuáles son las transformaciones que entienden que se tienen que realizar durante este año? O aquello que ya se viene, las políticas que se vienen implementando, cuáles se pueden reforzar, no reforzar. También el sentido de autocrítica, porque el presidente siempre lo ha tenido, cuando las cosas no generan el conformismo que se esperaban. O sea, creo que es un momento que se ha transformado, te diría, de mucha incertidumbre para poderlo escuchar, y también con la tranquilidad de saber que existe esa conexión entre el presidente de la República y la ciudadanía a través del Parlamento. Hay una cierta, por lo menos, molestia en algunos integrantes dentro del Partido Nacional porque lo están trabajando desde el herrerismo como un acto de campaña, aún dentro, de filas blancas. ¿Le parece que está bien que se ha utilizado esa presencia del presidente como un acto de campaña? La presencia del presidente mañana es la misma que la del año pasado, que la del año anterior y que la del otro año. O sea, pero estamos largando ahora una campaña electoral. Sí, pero no podemos, si el presidente cuando asume dice yo voy a ir todos los años al Parlamento a dar mis explicaciones y a rendir cuentas, no por ser una ley electoral le tenemos que prohibir al presidente hacerlo, porque es una buena costumbre. Y aparte de algo, es algo que realmente ha generado una simpatía en la ciudadanía, de decir, podemos escuchar
al máximo responsable que no se dé explicación. No, me refiero concretamente a declaraciones de Gandini que dice, bueno, para algunos sectores convocan a ir para apoyar al presidente y él dice, bueno, yo no voy a convocar a... Después lo que se pueda generar en el entorno, que es lo que se puede estar hablando, bueno, el año pasado también tuvimos una convocatoria de la oposición a manifestarle al presidente el desacuerdo que tiene con algunos temas. Y también la oposición se hizo presente en las inmediaciones del Poder Legislativo a manifestarle sus discrepancias. Eso es campaña política también. Eso es también una movilización que es de corte electoral. O sea, esto es para todos, los que puedan estar en contra y los que puedan estar a favor. Yo no creo que la presencia del presidente en el Poder Legislativo genere o pueda inclinar desde el punto de vista de los resultados electorales más para un lado o menos para el otro, por eso. No lo creo. Bien. Después, bueno, estamos en un año muy particular y todos nos estamos movilizando y lo que se puede hacer o no. Capaz que mañana llueve y no se puede hacer nada. ¿Cómo vienen las internas dentro del Partido Nacional con dos candidatos, por lo menos, bien identificados, más del lado del herrerismo? Estoy hablando de Delgado y de Raffo, que incluso desde los sectores wilsonistas dicen, bueno, hay un desbalance, que haya más candidatos de ese lado. Usted además apoya a la precandidatura de Raffo. Sí. A ver, no estoy de acuerdo con el desbalance porque son dos espacios de confluencia, los dos, son dos espacios de confluencia política. ¿A qué voy con lo de la confluencia política? Por ejemplo, el espacio Sumar, que lidera Laura Raffo, está compuesto por el herrerismo más conocido como más puro y Alianza Nacional. Entonces, en un lugar donde se encuentran quizás dos formas distintas de pensar dentro del Partido Nacional históricamente, que puede ser el wilsonismo y el herrerismo, pero entienden que tienen muchas cosas para compartir del proyecto. Claro. Y en el otro espacio que lidera Álvaro Delgado, Javier García es un reconocido wilsonista en este ambiente político, que también se junta con otros herreristas o no herreristas en ese espacio de confluencia que lo hacen. Hoy las mixturas en el Partido Nacional no nos pueden sorprender. ¿Y por dónde irá, digamos, el encare de Raffo para diferenciarse de Delgado, que dice que es la continuidad de este gobierno? Bueno, la continuidad podemos ser todos porque todos trabajamos en el gobierno, todos hemos aportado y seguiremos aportando para que el gobierno sea exitoso, para que el gobierno pueda construir y hacer las transformaciones que tiene que hacer por las cuales se comprometió con la ciudadanía. Bueno, ¿cuál es el diferencial entonces? Todos tenemos que hablar de la continuidad. Yo creo que la impronta, las aptitudes y la impronta son elementos diferenciales. Cada uno tiene su forma de conducir o su propio plan. La continuidad es todo aquello que está bien, continuarlo, de hacerlo de buena forma, y aquellos que entendemos que hay cosas que no se han hecho de buena manera y que se tiene que quizás reconvertir o cambiar el plan de cómo se tienen que hacer, lo puede hacer con total libertad. ¿Y cuáles son algunos esas cosas? Algunos podemos tener más libertad porque nos sentimos tan cercanos a lo que hoy es el Poder Ejecutivo. O sea, somos parte, pero podemos tener un poco más de libertad, otros no la tendrán, pero cada uno planteará su receta. Y ahí es muy importante conocer al candidato en persona, que creo que es un elemento diferencial y fundamental. Claro, ¿y cuál es digamos, eso que habría que mejorar o que ustedes van a plantear? Sí, hay que mejorar, porque el nivel de conformismo, yo soy muy exigente, y el nivel de conformismo tengo un listón o una vara puesta muy alta. No me puedo sentir conforme mientras mientras en este país haya gente que sufre de cerca lo que son los homicidios, o que en este país haya gente que sufre de cerca, o no logró este gobierno lo que se proponía. Quizás a ver, en algunos aspectos sí lo ha logrado. Hay datos que nos respaldan que la seguridad ha cambiado para mejor, y hay otros datos que, como ha cambiado el delito, quizás no son los resultados que teníamos esperados, pero eso se refiere a una transformación de cómo el delito se maneja hoy. También no podemos estar conformes cuando tenemos vemos mucha gente en situación de calle, o vemos gente que quizás no puede conseguir empleo. Pero eso no significa que sea lo general, sino que es nuestro nivel de conformismo. ¿Cuándo me voy a conformar yo con el tema de la seguridad? Y cuando vea delito cero, o cuando vea homicidio cero. Porque estamos hablando de gente, estamos hablando de personas. No me puedo conformar con ver solamente bajar los números. Me tengo que conformar con otro tipo de situación. Y lo mismo con la gente que pasa mal, que sufre hambre, o que no tiene empleo, o que lamentablemente está durmiendo en la calle, o que quizás pasó por un proceso de recuperación de adicciones y no tiene cómo seguir adelante. O sea,
Uno es exigente, ¿a qué voy? Uno es exigente, no significa que el gobierno no haya hecho las cosas que tenía que hacer y quizás los resultados de inmediatez no se hayan logrado. Pero es un proceso de aprendizaje también, ojo, no es solo autocrítica, es aprendizaje en cómo los planes o las políticas sociales se tienen que llevar adelante. Y en eso apoya a Rafo como que pueda dar esos cambios. Entiendo que tenemos la libertad como para quizás, o más libertad como para quizás hacer un cambio de rumbo en algunos temas en particular. ¿Sería más de derecha? No, yo creo que no, es al revés. Creo que es una óptica mucho más de centro, que piensa mucho más se quiere enfocar mucho más en la persona, en el bienestar. Ha hablado del costo de vida de los uruguayos, que es un tema que nadie quería tocar, que es muy importante. Eso no significa que manejemos mal la economía, porque la venimos manejando muy bien. Pero habla de temas que hacen a la vida personal del día a día de la gente. Ese concepto de la persona como centro y cómo pasa esa gente, cómo se desempeña día a día, cuáles son las dificultades que tiene, eso no la hace más derecha, al contrario. La coalición de gobierno, por lo menos a nivel nacional, ya está prácticamente cerrada, un acuerdo de todos los partidos que hoy la integran. ¿Cómo se vive cuando hay, por ejemplo, pienso en las declaraciones que hizo Manini, que ayer tuvo que hacer unas aclaraciones respecto a, por ejemplo, que organizaciones ambientalistas o el PIT-CNT tienen elementos antidemocráticos o posiciones que ha dicho con respecto a los militares y al papel que tienen que tener? A ver, primero, justamente hoy dejo un cargo de conducir la institución que quizás sea el símbolo de la democracia de nuestro país. No me consta que ninguna organización social, ni tampoco gubernamental, generen o tengan actitudes antidemocráticas o generen acciones antidemocráticas. Al contrario, tengo una rotunda negación sobre que pueda llegar a existir eso. La democracia en nuestro país es un valor muy preciado, es muy fuerte, es admirada en el mundo, nos consulta permanentemente, nos da orgullo representar a nuestro país y a este tipo en este caso a la institución parlamentaria como símbolo de la democracia, en el exterior y dentro de nuestro territorio. A mí no me consta. Son opiniones que generan incomodidad, porque nosotros somos una sociedad política. Son más las cosas que nos unen que nos separan. Y por eso hemos podido convivir, más allá de las asperezas que podemos tener dentro, que cada uno quiere defender sus propios ideales. Genera incomodidad. No puedo negar que generan mucha incomodidad, pero estamos muy lejos, en lo particular, y creo en el Partido Nacional, estamos muy lejos de ese tipo de opiniones, de ese tipo de consideraciones. Ya tenemos que ir cerrando, pero solo una pregunta con respecto a su futuro político, ¿no? ¿Irá por Canelones? ¿Cómo viene esa instancia, esa competencia cuando, Yamandu Orsi deja, porque además no puede ser reelecto, pero con una alta aprobación? Sí. ¿Qué expectativa tiene el Partido Nacional? No, tenemos mucha expectativa. Primero el proceso electoral, ¿no? Ahora estamos abocados a lo que es la elección interna, después tenemos la elección nacional. Tenemos mucha expectativa porque tenemos un acuerdo para poder utilizar la herramienta de la coalición, que es algo absolutamente legítimo y lo podemos utilizar, ya teniendo la experiencia nacional, poderlo llevar al territorio departamental. Eso nos permite una... ¿Ya está firmado ese acuerdo? Sí, hay un consenso entre los partidos que integramos la coalición de que se va a usar la herramienta. Eso nos genera una competitividad mayor a la que veníamos teniendo. Y a uno, en lo personal, puede llegar a ser un desafío muy interesante. ¿A quién no le gustaría gobernar el departamento de Canelones con la importancia que tiene? Que esté o no esté Orsi por cuestiones reglamentarias, aparte porque está abocado y tiene otros objetivos, el Frente Amplio hay que ser muy respetuoso, ha sido muy fuerte desde el punto de vista electoral, más allá de las figuras que lo encabecen o que tengan la oportunidad de conducir o de liderar en determinado momento. Sabemos que es un adversario político bastante fuerte y que tiene o que puede tener cierta aprobación. Pero en esos niveles de aprobación hay cosas que a veces no se hablan y que quizás los uruguayos, los canarios sobre todo, vamos a tener que empezar a hablar. El mundo evoluciona la sociedad, hay cosas que hay que mejorar, muchísimas cosas para mejorar. Hay que respetar las cosas que se hicieron bien, hay que cuidarlas. No significa que hay que ser refundacionalistas en Canelones, pero tenemos una óptica distinta de cómo se puede encaminar el departamento. Y tenemos que ponerle energía para que la gente entienda que la nuestra pueda ser mejor de la que venía siendo hasta ahora.
Es una batalla electoral y más, no es más que más eso. sobre estas elecciones departamentales estaremos conversando Falta un nuevamente. montón. Falta un montón. Falta, pero en las internas también se definen muchas cosas que tienen que ver con Bueno, las son departamentales. fotografías que hay que analizarlas porque pueden proyectar un futuro, no tengo la más mínima duda. Sebastián Andújar, gracias por estos minutos. No, por favor. Un gusto, como siempre, estar acá. Bien, y nosotros ahora seguimos con otros temas, porque la fiscal de homicidios, Adriana Edelman, que imputó a 4 personas por el homicidio de 6 personas privadas de libertad en el Concar por el incendio intencional ocurrido en el mes de diciembre, llamó a reflexionar sobre la situación carcelaria. La situación carcelaria es realmente muy compleja. Las condiciones en que se cumplen las penas son terribles en nuestro país. Y bueno, y un tema fundamental de la seguridad pública y de lo que queremos de aquí en más pasa por la situación carcelaria, porque teniendo 15.000 personas privadas de libertad, gente joven, porque todos jóvenes, no podemos esperar que nada bueno, nadie se pueda recuperar en esa circunstancia y estamos retroalimentando un círculo de violencia. Entonces, este caso me parece paradigmático como para poder empezar a pensar en este tema que tiene que ver, como decía hoy, que nos atañe a todos, que no es un tema de algunos, es un tema de todos los ciudadanos. Bien, vamos con otros temas. Federico Santoro, quien es considerado mano derecha del narcotraficante Sebastián Marcet, aceptó ser extraditado a Estados Unidos por la vía rápida. A principios de febrero, Federico Santoro fue notificado por la jueza Lizzy Sánchez de la extradición solicitada por Estados Unidos y rechazó un proceso abreviado, sin descartar hacerlo más adelante, cosa que efectivamente concretó este fin de semana. A raíz del cambio de postura, la magistrada aprobó la extradición, pero la dejó en suspenso en virtud del proceso abierto contra Santoro en el marco de la operación A Ultranza Pi, que tiene al prófugo Sebastián Marcet como centro. No existe ningún impedimento para que el Ministerio Público analice cuál es la expectativa de pena que tiene acá y podría tener en Estados Unidos y cuál es la conveniencia de proseguir con esta causa o finiquitarla para que esta persona vaya extraditada, indicó la jueza a la prensa paraguaya. Santoro es requerido por el Estado de Virginia por conspiración para cometer lavado de dinero que prevé hasta 20 años de prisión. Señalado como la mano derecha de Marcet en materia financiera y lavado de activos, la justicia de Estados Unidos comprobó el movimiento de millones de dólares entre América del Sur y Europa provenientes del narcotráfico. En medio de la polémica por un eventual envío de tropas a Ucrania, el jefe del Pentágono dijo que si ese país cae, la OTAN va a estar en un enfrentamiento con Rusia. En tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que las amenazas creadas por Occidente corren el riesgo de llevar al uso de armas nucleares. Si Ucrania pierde el conflicto actual, la OTAN estará en un enfrentamiento con Rusia, afirmó este jueves el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, asegurando que el presidente Putin no parará allí y atacará a los países vecinos, principalmente a los bálticos. Asimismo, el jefe del Pentágono instó al Congreso estadounidense a asignar más fondos para Kiev, ya que esto beneficiaría a Washington, afirmando que Ucrania es importante para la seguridad de Estados Unidos y que proporcionar recursos a ese país es una inversión. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, no tardó en comentar las palabras de Austin y se preguntó si esto es una amenaza directa a Rusia o un intento de encontrar una excusa para el presidente Zelensky, calificando ambas variantes de descabelladas. El presidente ruso Vladimir Putin comentó este jueves durante su discurso anual ante la Asamblea Federal, calificando de absurdas las declaraciones de Occidente sobre los supuestos planes de Moscú para atacar Europa y señaló que las amenazas creadas por Occidente corren el riesgo de llevar al uso de armas nucleares. Asimismo, dijo que las informaciones acerca de que Moscú planea desplegar armas nucleares en el espacio son infundadas y una trampa para empujar a Rusia a las negociaciones en sus propios términos que únicamente favorecen a Estados Unidos, según el mandatario. Llegamos al final de esta primera edición. Ahora quedan en compañía de nuestros compañeros de Ciudad Viva. La actualización informativa 13:30, 19 y nosotros volvemos con el gusto de siempre el próximo lunes a las 8 en punto, bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buen fin de semana.